Buenas tardes, amigos agricultores. Soy el ingeniero Eric Oyola y hoy día quiero darles la bienvenida a esta reunión en donde vamos a conversar acerca de lo que es un problema tan importante en el cultivo del arroz como es la sogata. Estamos nosotros ahorita en el Valle de Lambayeque, estamos nosotros hoy, con una campaña donde estamos ya a partir de lo que es punto de algodón, floración, llenado de grano en algunos sectores. Y pues la sogata es un insecto que en las últimas campañas se está haciendo presente con los daños en el cultivo del arroz. En las últimas campañas hemos visto un poco, además de lo que es hoja blanca, hemos visto la aparición de fumagino. Entonces, las poblaciones de sogata presentes en los campos generan condiciones aparentes para el desarrollo de este hongo que es la fumagina. Hoy día vamos a conversar aspectos importantes para el manejo de lo que es sogata en esta etapa del cultivo. La presentación la va a tener a cargo el ingeniero Rolando Silva. El ingeniero Rolando Silva pues tiene muchos años de experiencia en lo que es el manejo del arroz y él pues con toda la experiencia y el manejo que viene dando a todos los asesorados dentro de estos agricultores que pues confían en nosotros, que confían en Bayer, pues nos va a hablar acerca de las experiencias que estamos teniendo en el manejo de sogata y toda la problemática que trae consigo la presencia de esta plaga importante. Los invito a todos ustedes a que empiecen ya a hacer sus preguntas. Durante toda la presentación vamos a tener espacios en donde vamos a absolver sus preguntas. Probablemente algunas preguntas, pues por los tiempos que tenemos en la presentación, van a quedar para ser absueltas pues por la página de Facebook, por la página de YouTube, y las vamos a hacer llegar pues oportunamente a todo el público asistente hoy día a esta reunión. También, pues, las participaciones de los primeros agricultores que inicien con estas rondas de preguntas van a tener también, pues, un beneficio para ellos, ya que se van a hacer acreedores a un bono de descuento para hacerlo efectivo en las tiendas de su localidad. Bien, nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y pues los dejo ya con el ingeniero Rolando Silva para empezar con esta presentación sobre la problemática de sogata. Rolando. Muy buenas tardes a todos los agricultores, a nuestros amigos técnicos del campo, a nuestros colegas. En esta oportunidad vamos a hablar de sogata, su manejo y las experiencias también que nosotros vamos teniendo en la campaña de arroz, principalmente en el Valle de Chancay, con respecto a este insecto plaga tan importante. Nosotros, como técnicos responsables de hacer un manejo en el campo de los diferentes cultivos, podemos que cada año el comportamiento de plagas, principalmente en el cultivo de arroz, que es nuestro principal cultivo para el valle, va teniendo pérdidas, porque tenemos un clima muy fluctuante, tenemos variables que a veces no se pueden controlar, como es el tema del agua en esta campaña, y principalmente porque las pérdidas ocasionadas por insectos pues llegan a reducir un gran porcentaje de nuestro rendimiento. Tal es así que en insectos a nivel mundial las pérdidas por estos insectos fitófagos están alrededor del 15%. Pero ¿qué más decir? El agricultor ya conoce, ya sabe todas las labores que se realizan en el campo. Principalmente todo el ciclo de preparación, todo el ciclo inicial de la campaña, hasta que el agricultor llega a hacer su semillero y a realizar las labores de la planta. Todo eso nuestros amigos agricultores lo conocen y lo van manejando de acuerdo a la campaña desde cuando se inicia hasta que finaliza. Pero aquí es importante hacer un análisis de la campaña. Nosotros sabemos que en el Valle de Chancay se están sembrando alrededor de 39,000 que son aprobadas
y llegamos a sembrar hasta 45.000. Esos datos todavía están por verse. Hay la última información que falta sacar para tener los datos exactos, pero es un área importante en el cultivo de arroz. También podemos decir que esta campaña ha sido muy variable con respecto al clima, a las temperaturas, con respecto a la humedad relativa y por último con respecto a las lluvias que se vienen presentando en la zona. Esto hace de que algunas variedades pues tengan un comportamiento diferente que lo vamos a ir viendo más adelante. Adicional a eso, también podemos decir que ha habido un estrés hídrico. Ese estrés hídrico basado en intervalos de riego muy largos, los cuales pues han ocasionado que la planta sea más vulnerable a insectos plaga, principalmente a Zogata. Con este estrés hídrico, los periodos vegetativos también se acortan, teniendo temperatura alta. Hay muchas variedades existentes en el valle, las que se siembran normalmente y las introducidas en esta última campaña, que tienen comportamientos diferentes frente a este insecto. Ha sido posible que el agricultor también cambie su manera de fertilizar, tenga a la mano algunas herramientas ideales con respecto de repente a bioestimulantes, al trabajo de los abonos foliares y con respecto a plagas y enfermedades, pues un sinnúmero de problemas que se han venido presentando desde la instalación de la campaña. Y si hablamos de Zogata, pues hemos tenido desde el inicio en algunas zonas con mucha más frecuencia que en otras, y por lo tanto estamos terminando una campaña con una presión importante de este insecto. Adicional a eso, es importante que el agricultor también conozca el tema varietal. Hay muchas variedades que se están sembrando acá, de las cuales las de costa principalmente tienen que ver con lo que exige el molinero, y también las de selva que tienen un buen comportamiento con el tema de Zogata. Resisten, tienen resistencia, no son susceptibles al virus de la hoja blanca y por lo tanto pueden trabajarlas normalmente. Por eso es que al inicio de la campaña se presentaron muchas variedades donde el agricultor podía escoger, superando algunos inconvenientes, pues, pero teniendo también área importante con las variedades de costa. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros en el cultivo de arroz sabemos que tenemos un sinnúmero de plagas que atacan desde el almácigo hasta el tema del panojado. Si nos ponemos a revisar, tenemos al insecto Zogata desarrollándose durante toda la campaña del arroz, desde almácigo, desde el inicio de macuellamiento, desde el primordio floral o punto de algodón y terminando empanojado con algunos problemas que ya se ven actualmente, como es el caso de la fumagina. Entonces, este cuadro nos da la importancia de por qué nosotros poder realizar labores importantes de prevención, de manejo de fertilización, de manejo de agua, porque sabemos que la etapa crítica del cultivo son los primeros 40 a 45 días después del trasplante. Es la etapa básica, la etapa crucial, donde debemos hacer la mayoría de controles y también el aporte de los demás factores que intervienen, como es fertilizaciones oportunas, los riegos oportunos, para lograr tener un buen desarrollo y un buen macuellamiento en el cultivo. ¿Qué pasa cuando nosotros descuidamos esta primera etapa? Empiezan a aparecer los problemas a partir del máximo macuellamiento, como sucedió en las campañas pasadas, y se vienen los problemas fitosanitarios constantes. Zogata, el insecto que se desarrolla durante toda la campaña, pues está presente, y está presente porque venimos con un clima muy variado. Inicialmente entre enero, febrero tuvimos un clima de 32, 34 grados, pero ya estamos en la etapa de floración y encuentran las condiciones ideales para ir desarrollándose con más fuerza. Pero es importante porque ocasiona dos tipos de daño. El daño directo mecánico, que es se alimenta en las hojas y tallos, y el daño indirecto, que es
que transmite el virus de la hoja blanca, ¿no?, que es el vector, y el otro daño es la famosa fumagina, lo cual el agricultor tuvo muchos problemas y le bajó la calidad de sus cosechas las campañas pasadas. Entonces estamos ante un insecto que nosotros tenemos que trabajarlo desde el almácigo para poder tener todas los controles necesarios o los controles eficientes durante la campaña de arroz. Y aquí es un cuadro importante, porque nosotros sabemos de que todos los organismos vivos tienen un ciclo biológico. Y Sogata tiene un ciclo biológico ya determinado. ¿Qué pasa cuando las condiciones de temperatura, de humedad relativa se empiezan a condicionar a lo que el insecto quiere? Empezamos a ver el desarrollo de estos insectos con mucho más velocidad. Y por ejemplo, si ustedes pueden revisar el cuadro, encontramos hembras maduras que pueden poner hasta 310 huevos cada hembra. Eso indica de que podemos tener una gran población o una gran presión de insectos, en este caso ninfa 1, ninfa 2, que están constantemente en una sola planta y que a veces su control se hace difícil en estos momentos cuando ya tenemos área foliar constante, tenemos el panojado y las aplicaciones que el agricultor a veces quiere realizar no llegan a esos niveles del tallo donde se encuentran estos insectos. Por eso es que se vuelve importante un control o un manejo integrado. Si tenemos una gran población o una gran presencia de oviposición de las Sogatas hembras, tenemos también gran presión de los huevos, ¿no? Están colocados de una manera lineal en la nervadura de las hojas. Entonces, al tener esta gran presión, podemos nosotros también saber de que estas hembras, como ovipositan gran cantidad de huevos, también va a haber gran cantidad de insectos que se van a empezar a desarrollar y por lo tanto vamos a tener un cultivo lleno de sogatas, como ustedes pueden ver en los siguientes cuadros o en las siguientes fotos. Rolando, por favor compártenos tu pantalla para poder ir viendo los cuadros y poder ir viendo toda la parte ya de la presentación, ¿no? Lo que nos estás explicando, por favor. ¿Está compartida? ¿Se ve ahí? No, todavía no se ve, Rol. ¿Qué pasó? Perfecto. Creo que ahí sí se solucionó el problema. Rolando. Sí, ahí estamos. Entonces, para continuar y para retomar un poco el tema, mis disculpas, con respecto a la etapa crítica, el cultivo de arroz son los primeros 40 días después del trasplante, donde nosotros tenemos que proteger y tener al cultivo sano, para que no se presenten las famosas hojas blancas o tener mitigada a la sogata por debajo de los niveles de daño económico, ¿no? Ya lo había mencionado, pero lo recalco, existen los dos tipos de daño, el daño mecánico y el daño indirecto, que es lo que ahora el agricultor está teniendo como problemas en el campo, la famosa fumagina. Hemos logrado mitigar una primera parte, que es la fase primera de lo que es el macollamiento con pocas hojas blancas o con poco virus de hoja blanca, pero estamos llegando con una presión alta
de ninfas, ninfas 1, ninfa 2, ninfa 3 y también adultos, lo cual hace de que en las variedades que son susceptibles tengamos problemas de fumagina. Este cuadro que mencionaba y que nosotros creemos que es importante tener en cuenta es que bajo una temperatura, bajo condiciones ideales de desarrollo como humedad relativa, tenemos nosotros una gran cantidad de insectos cuando las hembras alcanzan una buena cantidad de oviposición. Eso quiere decir de que si nosotros tenemos durante estas etapas, en la realidad del Valle de Chancay, lo que el agricultor está haciendo normalmente es volver a abonar porque no le llegó el agua a tiempo. Estamos haciendo de que la planta se reverdezca y tenga la zogata donde desarrollarse porque va a encontrar tejidos suaves, va a ovipositar más y probablemente tengamos nosotros un ataque fuerte de estos insectos ocasionando la fumagina en las variedades del Valle de Chancay, ¿no? La cantidad de huevos es importante, cómo lo colocan, y podemos decir que cada hembra deposita 2 a 8 huevos y hace 8 a 10 incisiones sobre la nervadura central, donde colocan principalmente las posturas. Si tenemos una presión alta, pues vamos a encontrar daños serios en el campo. El agricultor tiene que evaluar constantemente y tratar de mitigar o tratar de bajar las poblaciones de zogata en estos momentos. Si ha venido trabajando una estrategia de control basada en productos que no dañan la fauna benéfica, como vamos a ver más adelante en unos cuadros, pues tenemos la posibilidad de que se mitigue el daño causado por este insecto. También es importante mantener las plantas que son hospedantes de esta zogata, el campo libre de malezas. Tenemos que sacar nuestro rabo de zorro, nuestros mocos de pavo, porque hemos visto también que en algunos campos donde se ha dejado principalmente estas malezas, hemos entrado a evaluar y muy cerca se desarrolla rápidamente este insecto. Entonces, la recomendación también es dentro del control cultural hacer un buen manejo de malezas para bajar las presiones de este insecto plaga. Y aquí hablando el tema de hoja blanca. Si bien es cierto el agricultor, una de las recomendaciones que se le hace en campo es que cuando tengamos la hoja blanca se retire del campo o sea sacada, pues hay campos que a veces tienen en exceso hoja blanca. Pero ¿por qué es importante bajar las presiones para la transmisión de la hoja blanca? Porque ustedes saben que ese macollo que tienen ya las plantas trasplantadas y tienen el ataque del virus de la hoja blanca, pues ya producen una espiga vana. O sea, es un daño ya directo sobre el rendimiento. Entonces, no habrá cosecha, principalmente los macollos que nosotros le sacamos al cultivo, que son la ganancia de nosotros, no lo vamos a tener cosechando al fin de la campaña. Y se manifiesta pues desde pasando los primeros 45 días después de trasplante, donde a veces el agricultor por error quiere volver a cambiar y quiere volver a ver que esa planta se ponga verde, lo cual ya no lo consigue, ni aplicando abonos foliares ni aplicando abono al suelo. Simplemente ese macollito sale con panoja vana. Pero hay 4 componentes importantes para manejar en el campo con respecto a la transmisión del virus de la hoja blanca. Primero, la característica y la población de insectos que tenemos. Hay zogatas que son virulentas, que transmiten el virus de la hoja blanca, y hay zogatas que no, simplemente están alimentándose o succionando la savia de las hojas. Pero además de eso, tenemos que saber qué porcentaje tenemos de insectos vectores. En este caso, los que transmiten el virus de la hoja blanca. Y lo más importante que esta campaña se conversó es las variedades de arroz. Hay variedades que son susceptibles, hay variedades que son tolerantes, es decir, responden bien al insecto y hay otros que responden al virus. Entonces tenemos nosotros que ya ir manejando campaña tras campaña, porque esto es una plaga que ya está en el valle instalada, tenemos que ir manejando estos factores para poder tener campañas mucho más sanas de acuerdo a lo que nosotros queremos alcanzar. Las prácticas de manejo de cultivo, con respecto al manejo de malezas, por ejemplo,
a las aplicaciones oportunas tienen que ser de acuerdo a cómo se vaya presentando las evaluaciones y los resultados que podamos sacar de cada campo. Y los factores ambientales, que en este caso a veces son incontrolables por nosotros, como es lo del último mes, con respecto a lluvias, a humedad relativa, a temperatura, y plantas más vulnerables por el estrés hídrico que fue causado en esta campaña de arroz. Entonces, nosotros creemos de que el mitigar la presencia de este insecto requiere de toda una estrategia, principalmente porque tenemos que bajar las poblaciones en almácigo para evitar tener la famosa hoja blanca en la etapa de macollamiento, y también en las siembras directas también trabajar un paquete de estrategias basado en no tener la famosa hoja blanca en los campos definitivos. Si esto sucede en el campo, pues vamos a ver de que la presión de Sogata será tan alta que vamos a tener un segundo daño, que es la famosa fumagina. Y principalmente ocurre cuando el campo está cerrado, está en plena floración, dañando ya principalmente la parte cosechable y quitándole la calidad a nuestras cosechas. Eso es lo que puede ocasionar Sogata con respecto a las altas poblaciones. Y hay variedades que van a responder mucho mejor que otras, pero nosotros tenemos una variedad que es una de las más susceptibles y es la que también se siembra en el Valle de Chancay, como es la variedad IR43. La campaña pasada, si hacemos un análisis, Mayares, que es una variedad que se siembra mucho en el Valle de Chancay, también tuvo problemas. Esta campaña estamos viendo que Tinajones está teniendo algunos problemas serios ya en la etapa de panojado, y como IR43 es una variedad un poco más tardía, pues vamos a ver qué sucede con esta variedad IR43 con respecto al tema de fumagina. Si hablamos de un control químico, que es la etapa que vamos nosotros a tocar de aquí como un producto especial, pues tenemos que tener en cuenta que el control químico se debe realizar después de haber hecho evaluaciones en el campo, después de haber tenido resultados de evaluaciones que nos den un buen criterio de control. Primero, tenemos que buscar productos que sean selectivos, y ya les vamos a explicar también por qué queremos que se utilicen productos selectivos. ¿Ya? Segundo, que sea posible el uso de productos que respeten la fauna benéfica, no órganos fosforados ni piretroides. Nosotros estamos viendo de que hay mucho daño sobre la fauna benéfica, lo cual cuando el campo ya está cerrado, hay unos insectos que están controlando constantemente, que son las famosas arañas. Y si nosotros hacemos un desequilibrio, por ejemplo, de toda esta población de insectos benéficos, puede haber una resurgencia muy fuerte del insecto plaga. Por eso es que las presiones de Sogata se vuelven incontrolables cuando hacemos los famosos bombazos o las famosas aplicaciones constantes para controlar Sogata, pero sin darnos cuenta que estamos dañando todo el control biológico que existe en el campo con respecto a parasitoides, con respecto a predadores y otros insectos que también se están desarrollando y están trabajando en favor de nosotros con respecto a controlar este insecto plaga que es la Sogata. No sé si hasta ahí vamos a tener unos 5 minutos de preguntas para poderlas nosotros absolver y tenerlas en cuenta. Hay un video que vamos a mostrar durante este receso. Estamos observando plantas afectadas por Sogata y planta afectada con el daño de fumagina. Podemos nosotros apreciar que ya tenemos presencia de fumagina en todo el área foliar, lo cual también hace de que se empiecen a secar las hojas. No hay una fotosíntesis. Este es un daño muy fuerte en variedades como son Tinajones, Mayares y
Adicional a eso, tenemos el envanamiento de panojas, lo cual ya hace de que haya una repercusión sobre el rendimiento. En esta planta, que es un golpe de variedad IR43, hemos aplicado la recomendación técnica de Bayer para mantenerla de esta forma, con Sivanto Prime a medio litro más 1 litro de Tritec en el punto de algodón, y en lo que es el panojado o inicio de panojamiento, el 5%, hemos aplicado probado combi medio litro más 1 litro de Tritec. Esta estrategia nos está dando buenos resultados y podemos tener una planta sana completamente, sin presencia del hongo de la fumagina y sin daños de los picadores chupadores y sin daño de hoja blanca. Rolando, tenemos algunas preguntas aquí de algunos agricultores. Una de las preguntas dice, ingeniero, ¿cómo se puede saber el porcentaje de insectos vectores? Activa tu micro, Rolando. Definitivamente nosotros hemos tratado de hacer las evaluaciones en campo mucho más dinámicas. Sabemos que cuando hay el campo todavía no cierra, podemos utilizar la famosa JAMA, ¿no?, o la red entomológica para determinar la población que hay de insectos atacando el campo, en este caso Sogata. Si la evaluación nos bota, por ejemplo, 2 individuos por redada doble en promedio, sabemos que tenemos que hacer una aplicación. Pero ¿qué pasa cuando el campo ya cierra? Nosotros lo que hacemos es abrimos el campo y golpeamos las plantas. Creo que nos da con certeza poder ver en qué estado se encuentra Sogata. Y mayormente ahí estamos encontrando ninfa 1 y ninfa 2, que difícilmente la vamos a tocar con la JAMA o la vamos a tomar con la JAMA. Entonces, encontrar 2 a 3 individuos, en este caso ninfa 1, ninfa 2, que son las más pequeñas y que están a nivel de tallos, pues hace que nosotros podamos tomar una decisión en campo. Sabemos de que si los porcentajes, por ejemplo, por información técnica que hay, son por debajo del 5%, muchas veces no impactamos el rendimiento, entre 2 y 5%. Pero si ya tenemos un ataque fuerte que va del 20 al 25%, ya hay un impacto sobre el rendimiento. Y principalmente por lo que le dije anteriormente, la cantidad de insectos vectores que pueden haber, en este caso, que no lo sabemos, quiénes están transmitiendo hoja blanca o el virus de la hoja blanca y quiénes no. Por seguridad tenemos que tomar esas condiciones. Red entomológica, evaluación de campo y decidir de acuerdo a la cantidad de individuos en campo colectados. Otra de las preguntas, Rolando, de nuestros amigos agricultores, tiene que ver con, de acuerdo a lo que estás observando en el campo, cuáles son las variedades que se están viendo más afectadas con hoja blanca, con Sogata, con hoja blanca y con fumagina. Sí, en campo hemos encontrado mallares, fue una de las primeras variedades que tuvimos presencia de hoja blanca, y también tinajones en siembra directa en la zona de Ferreñafe principalmente. Nosotros ahí empezamos a tomar en consideración o empezamos a dar las alertas a los agricultores que tenían que manejar de la mejor manera su cultivo. No con productos de alto impacto a la fauna benéfica, sino con productos que vayan haciendo una mitigación de este insecto plaga. Porque son las variedades de costa, principalmente las que se estaban afectando más con respecto a las variedades introducidas o que han entrado en esta campaña 2019-2020. Otra pregunta, Rolando. Ingeniero, las hojas se ponen amarillas. Algunas veces parece quemado. ¿Desde qué momento podemos tener los síntomas de hoja blanca y también de fumagina? Hay condiciones que tenemos que mirar acá. Lambayeque se ha caracterizado esta campaña por haber mucho estrés hídrico.
y nosotros hemos encontrado en campo, por falta de agua, también un amarillamiento y unas puntas quemadas a nivel de plantas. Que no se confunde el agricultor porque es un tema de recurso hídrico, no le llegó a tiempo, se empezaron a morir mucho las raíces, pero si Sogata empieza a atacar y nosotros no hemos hecho un buen plan de trabajo en el almácigo, vamos a tener las primeras apariciones de la famosa hoja blanca en el máximo macollamiento o inicio de macollamiento en algunos casos, cuando ha sido muy agresivo el ataque de este insecto. Entonces, cuando nosotros encontramos en esa zona Sogata, sabíamos que había Sogatas que eran virulentas, que estaban transmitiendo el virus fuertemente y que necesitaba el agricultor hacer control eficiente de este problema serio. Otra de las preguntas, Rolando, tiene que ver con el manejo del agua. El agricultor pregunta: buenas tardes, ingeniero. Nos habló del manejo del agua. ¿Cuál es el manejo del agua para poder ayudarnos a controlar Sogata? El manejo del agua principalmente nosotros no lo mencionamos, lo que pasa es que lo mencionamos en esta campaña porque ha sido una limitante el recurso hídrico. Una planta estresada utiliza más reservas que tiene, utiliza su humedad, utiliza la humedad del suelo y por lo tanto queda más vulnerable al ataque de plagas y al ataque de enfermedades. Entonces, esta campaña principalmente hemos visto que en esos campos donde el agricultor tuvo problemas de estrés, es decir, el agua le llegó 28, 30 o 32 días, esa planta estaba más vulnerable al ataque. ¿Por qué? Porque al agricultor le faltaba todavía realizar sus abonamientos. Y si le faltaba realizar sus abonamientos, pues cuando ponía el abono, esa planta se reverdecía, volvía a tener o a generar macollos, y esos macollos eran vulnerables al ataque de estos insectos plaga que están constantemente en el campo. Entonces, esta campaña de recurso hídrico ha tenido que ver mucho sobre un desarrollo y sobre lo que está ocurriendo en el campo. Ahorita encontramos campos que recién se han hecho los últimos abonamientos, en algunos casos están con el segundo abonamiento, y vamos a tener el problema de que hay que estarlos evaluando constantemente, porque están ya con la presencia de mucha cantidad de nitrógeno, lo cual predispone a la planta de que pueda ser atacada por muchos más insectos y también por enfermedades. Otra pregunta, Rolando, de un amigo agricultor. Ingeniero, si tengo Sogata, ¿también voy a tener hoja blanca y también voy a tener fumagina? Depende de la cantidad que haya. Hablamos de la mitigación. Mitigar significa bajar las presiones de este insecto. La literatura siempre nos dice de que si nosotros mantenemos por niveles del 2 a 5%, no repercute sobre el rendimiento del cultivo de arroz. Si tenemos una que otra hoja blanca, definitivamente lo que recomendamos es sacar esas plantas o esos macollos afectados para evitar de que algún insecto llegue y transmita de esa planta que está dañada, que está afectada o que tiene el virus de la hoja blanca, pueda irse a otro campo. Entonces, esas son consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? La fumagina tenemos que empezar a ver del tema cuando el arroz está cerrado completamente, está ya empanojado y nosotros tenemos que entrar para abrir esos macollos, para abrir y evaluar desde abajo nuestra planta de arroz, porque sabemos que ahí empieza a desarrollarse la ninfa 1, empieza a desarrollarse ninfa 2, es estacionaria porque está alimentándose ahí constantemente y está produciendo la mielecía para que en contacto con el hongo del medio ambiente se desarrolle la famosa fumagina o la mancha o la costra negra que el agricultor le conoce, o el hongo negro también como le conoce. Entonces, tenemos que mitigar, tenemos que tener poblaciones muy por debajo del daño que puedan ocasionar para evitar tener la famosa fumagina en el campo. Rolando, dos preguntas más, continuamos con la presentación y al final tenemos otra ronda de preguntas. Este agricultor nos dice, de acuerdo a tu experiencia y a lo que estás viendo en esta campaña,
¿consideras que esta campaña tenemos más incidencia de Sogata que la campaña anterior? Si fuera así, ¿cómo es que ves tú la incidencia de hoja blanca y de fumagina con respecto a la campaña anterior? Esta campaña, a raíz de que el agricultor tuvo la experiencia pasada, trabajó mejor su cultivo. Ha venido haciendo aplicaciones de productos específicos para controlar o bajar las poblaciones de este insecto, lo cual ha llevado a que tengamos campos en la mayoría limpios. Pero ya con estas condiciones que han venido cambiando, se está incrementando. Y principalmente porque ya los campos están cerrados, están en pleno panojado y la planta empieza a encontrar condiciones ideales para desarrollar a este insecto que es la famosa Sogata. Entonces, si nosotros seguimos evaluando y seguimos haciendo aplicaciones de productos que no dañen la fauna benéfica, porque de aquí para adelante queda acompañarnos de los insectos benéficos, pues vamos a tener mitigado a esta plaga y por lo tanto vamos a bajar la presión de la fumagina en el campo. Solamente nosotros haciendo esta labor hemos encontrado algunos focos en algunos campos en la actualidad y principalmente de variedad tinajones. En IR todavía no hemos encontrado y hay algunos IR que ya están empanojados. Pero sí hay mucha afluencia de agricultor que está viendo que hay presencia de fumagina en el campo y principalmente porque estamos ocasionando un desequilibrio en el campo con respecto a la fauna benéfica, que es la que nos va a ayudar a controlar estos insectos plagas. La última pregunta de esta primera ronda, Rolando, el agricultor pregunta, dentro de toda la campaña, ¿cuál es el momento en donde Sogata me puede hacer más daño, transmitiendo el virus de la hoja blanca y también la fumagina? ¿Y cuál es el estadio que me puede hacer más daño? Perfecto. Nosotros ahí mostramos una foto de un campo trasplantado y que tenía la mayoría de plantas o golpes afectados por hoja blanca. Si tenemos un campo así, decisión es darle vuelta. Entonces, acuérdense de que siempre los primeros 40 días después del trasplante es la etapa crítica. Si yo no hago ninguna labor en ese momento, vamos a tener mucha presión de hoja blanca. Y aquí es definir el paquete o la estrategia de control basado en productos que trabajen sobre este insecto para evitar tener la transmisión del virus de la hoja blanca. No copié la última pregunta del mismo agricultor. Eric, si me la facilitas. Pregunta de los estadios que tú has explicado de Sogata, del desarrollo del insecto, ¿cuál es el más agresivo? Sí, definitivamente nosotros cuando llegamos al cierre del cultivo encontramos mucha ninfa 1, ninfa 2 en presiones bastante elevadas, en poblaciones bastante elevadas, bastante fuertes. Entonces, a partir de ahí nosotros hemos hecho inclusive una medición de que esas plantas que tienen gran cantidad de ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, son donde primero está llegando la famosa fumagina, porque se vuelven estacionarios, o sea, están constantemente succionando la savia y botando pues la mielecilla para que se desarrolle rápidamente el hongo que está en el ambiente, que es el de la fumagina. Entonces, para nosotros siempre es importante ver en el momento del cierre del cultivo, del inicio panojado también, estar evaluando tallos. A nivel de tallos, en la parte baja, es donde vamos a encontrar, y si encontramos en poblaciones, pues tenemos que definir ya las aplicaciones a realizar. Bien, agradecemos a los agricultores por esta primera ronda de preguntas. Rolando, continuamos con la segunda parte de la presentación y al final tendremos una siguiente ronda de preguntas. Seguimos, Rolando. Bien. Para continuar, vamos a hablar ahora de uno de los productos de la estrategia de control por parte de Bayer. Nosotros como empresa hemos desarrollado una estrategia de control basada en productos principalmente que vayan y no dañen la fauna benéfica. Vayan de acuerdo con el medio ambiente, vayan respetando a los insectos benéficos que nos van a ayudar en las etapas ya de panojado
Y Bayer presenta Sivanto, que es un nuevo insecticida de una nueva clase química. Controla excelentemente insectos picadores, chupadores y también productos de difícil control. El ingrediente activo de Sivanto es el primero y único de esta nueva clase química, que es butenolide. Y además posee un excelente perfil ambiental, que es lo que nosotros centramos como idea principal para poder manejar Sogata. Tiene buena eficacia sobre ninfas y adultos y tiene también buena residualidad. Si nosotros tenemos un producto flexible en el campo al momento de la aplicación, que tenga también miscibilidad con otros productos, pues vamos a tener un producto que nos dé ese beneficio adicional para poderlo aplicar en el campo. Y el ingrediente activo de Sivanto, pues está derivado de una sustancia natural, ¿ya? Aislado de una planta asiática que es estemofolina, y la estemofolina es un alcaloide importante, ¿ya? Que tiene propiedades insecticidas y que Bayer la ha desarrollado para hacer control de principales insectos, plaga en los diferentes cultivos. Entonces, por lo tanto, Sivanto se convierte en un control innovador de plagas que se deriva de la naturaleza y siempre pensando en cuidar el medio ambiente. La tendencia ahora es utilizar productos que no dañen o que tengan bajo impacto a la fauna benéfica y principalmente que sean amigables con el medio ambiente. ¿Y qué es Sivanto? Su ingrediente activo es un fluorpiridifurone de una clase química butenolide y además tiene 200 gramos por litro. Su modo de acción es un agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina y pertenece al grupo químico 4D. Controla principalmente insectos picadores y chupadores, entre uno de los más principales es Sogata. También podemos decir que es absorbido por la planta, tiene sistemicidad y se mueve translaminarmente, por lo tanto también puede ser absorbido por raíces y llevado a través del xilema para distribuirse a nivel de toda la planta en los diferentes cultivos. Entonces, si nosotros tenemos insectos plaga que están a nivel de hojas haciendo daño, pues tenemos el ingrediente activo ideal, en este caso nuestro producto Sivanto, para poder manejar a estos insectos. ¿Y por qué Sivanto? Porque tenemos eficacia comprobada, tenemos una eficacia superior sobre adultos y sobre ninfas, que es lo que a veces en el campo el agricultor tiene la duda de poder definir o decidir. Siempre a veces dice, voy a prevenir. El agricultor siempre está con el tema de prevención, pero no sabemos a veces como agricultores cuál es el insecto que en realidad nos está haciendo. Si es una ninfa 1, si es una ninfa 2, si es un adulto. Entonces, con Sivanto estamos asegurando el control de todo este grupo, de ninfa 1, ninfa 2 y adultos hasta el control eficaz de todos los estadios de Sogata. Reducimos la presencia de plantas virósicas. Básicamente esto tiene que ver con el rendimiento. Menos plantas virósicas, vamos a tener un mejor rendimiento. Si tenemos más plantas afectadas por el virus o que tienen hoja blanca, vamos a tener pues baja en el rendimiento. Y eso lo tuvimos el año pasado como experiencia, por eso que se incidió mucho sobre el tema de Sogata, esta campaña 2019-2020. Buen efecto de derribe, principalmente en comparación con dinetefurán y acetamiprid, que son otros activos. Tenemos flexibilidad en la aplicación y es un producto que es amigable con los organismos benéficos. Quizás en estos momentos, como está la campaña de arroz, donde tenemos nosotros ya panojado constante, tenemos que cuidar mucho de Sogata para evitar fumagina, pero tenemos que cuidar a las arañas, que son los que nos están ayudando constantemente. Aquí vamos a presentar algunos ensayos realizados ya hace algún tiempo atrás con algunos amigos y en zonas endémicas, principalmente donde la Sogata es parte del control del día a día y tiene como estrategia pues utilizar productos
que tengan un buen performance para controlar este insecto plaga como es Sogata. Este ensayo, por ejemplo, es de Jaén, en la zona de Jaén, donde se trabajó el cibanto y el agricultor trabajó imidacloprid más clopirifos. Una mezcla comúnmente también que el agricultor la hace acá en la zona. Y nosotros podemos ir viendo a nivel de la que empezamos con una presión, por ejemplo, de 29 o 15 individuos. Los dos bajan a un nivel más o menos a los 3 días, pero vemos de que en el testigo del agricultor, que es el imidacloprid más clopirifos, se empieza a disparar mucho más rápido. Y con cibanto, en la línea que ustedes pueden ver, que es la línea celeste, tenemos un mejor control, llegando más o menos a tener un control después de 15 días eficiente, con individuos muy por debajo de lo que puede haber en lo que el agricultor hace normalmente. Otro ensayo que nosotros también hemos realizado es, por ejemplo, con una empresa semillerista en la ciudad de Jaén. Y este ensayo es bien interesante porque nosotros creímos conveniente de que aquí teníamos que determinar la cantidad de fauna benéfica que podemos ayudarnos y puede ayudarnos en el campo a trabajar Sogata. Y por ejemplo, aquí el agricultor o el semillerista trabajó 2 mezclas. La primera fue una landa celotrina más diametoxan y en la otra parcela utilizó dinotefuran más fipronil. Y nosotros con nuestro cibanto. Y hemos visto, por ejemplo, que sobre el control, cibanto termina a través del tiempo, 15 días después, con poblaciones muy por debajo de lo que el agricultor encuentra con esas aplicaciones de insecticidas que tienen el impacto sobre la fauna benéfica y también que tienen efecto de choque. Tal es así de que, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos la fauna benéfica con respecto a arañas, encontramos de que solamente en los tratamientos del agricultor, que son con landa cialotrina más diametoxan y con dinotefuran más fipronil, solamente llegamos a tener 43 o 42 individuos en un tratamiento y 32 en otro de arañas. Pero si nosotros evaluamos a cibanto, vamos a ver que terminamos con 174 arañas en el campo y 12 libélulas que también nos ayudan a controlar. Tenemos un producto ideal para manejar en esta etapa, porque en este momento es donde nosotros nos ayudamos de los insectos benéficos para poder manejar este insecto plaga tan importante en el valle con respecto a los daños que ocasiona el cultivo de arroz. Siempre con las evaluaciones, acá sí utilizamos la red entomológica y pueden ver ustedes ahí la cantidad de arañas que se capturan porque cibanto respeta la fauna benéfica en el cultivo del arroz y en otros cultivos. Un tercer ensayo que se hizo en la ciudad de Bagua, zona endémica también, en variedades muy susceptibles. Utilizaron piretroide más clopirifos, ¿ya? Y nosotros trabajamos el fluapirifrone, que es en este caso nuestro cibanto, y podemos ver los resultados. También saltan a la vista, ¿no? Cibanto se mantuvo muy por debajo a los 15 días y a los 12 días el agricultor tuvo que repetir una aplicación porque ya le ganaba el tema de Sogata con respecto a la cantidad de individuos. Entonces, señores, miren, nosotros estamos frente a un producto que tiene la capacidad de poder controlar Sogatas en estados ninfales y en adultos, y tiene la capacidad de respetar la fauna benéfica, que es lo que al final nosotros tenemos que ver, porque si comparamos el año pasado, pues sabemos de que terminamos con 7, 8, hasta 10 aplicaciones por campaña. No esperemos este año terminar de la misma forma. Hemos venido manejando bien nuestro campo, hemos venido manejando bien Sogata, y de repente el agricultor empieza a hacer aplicaciones indiscriminadas en esta última etapa para evitar tener fumageno. Si tenemos que aplicar, busquemos los productos ideales y cibanto es una herramienta ideal que nosotros podemos manejar. Entonces, aquí vemos las evaluaciones que se hacen en el campo
con respecto al jameado, y los campos que pueden estar muy sanos, muy limpios con respecto al virus de la hoja blanca. ¿La prevención es clave? Definitivamente que sí. Nosotros tenemos que manejar los residuos de cosecha, sacar todas las malezas, monitorear siempre nuestro cultivo de arroz desde el almácigo hasta el final de la campaña, no esperar ver daños de hoja blanca y utilizar pues las herramientas de control oportuno, porque nosotros creemos de que la oportunidad nos va a llevar a un buen manejo. ¿Qué beneficios tiene Sivanto? Pues detiene la alimentación rápidamente, el insecto plaga, tiene un efecto sistémico sobre el cultivo, tiene acción translaminar y tiene selectividad a los insectos benéficos. Entonces, Sivanto es la herramienta ideal que tiene beneficios adicionales que sí pueden trabajar sobre lo que nosotros queremos, el ayudar a nuestro medio ambiente y también trabajar con los insectos benéficos que se instalan, como son las arañas, con un control eficiente de ninfas y adultos por parte de Sivanto. La dosis de trabajo es medio litro por hectárea y nuestra estrategia de control pueden ustedes apreciarlas en el cuadro basado desde el máximo. Con Lesenta, después nuestra aplicación en la primera, que es en macollamiento con Lesenta, que controla eficientemente también Sogata y Mosquilla, y la aplicación de Sivanto más Tritec a medio litro de Sivanto con 1 litro en lo que es máximo macollamiento, y al 5% puedes aplicar probado más Tritec. Esta estrategia de control químico nos está dando muy buenos resultados. Definitivamente el agricultor tiene que tener herramientas que pueda manejar y pueda oportunamente aplicarlos para poder trabajar este insecto plaga tan importante como es Sogata. Entonces, señores, esta es la presentación. Hasta aquí hemos terminado la presentación del producto. Si hay algunas preguntas, una segunda ronda de preguntas, estamos gustosos para contestar. Sí, Rolando, empezamos con la segunda y última ronda de preguntas. Un agricultor pregunta, ingeniero Rolando Silva, ¿Sivanto es igual que imidacloprid, igual que Lactara? ¿Funcionan igual? Porque siempre me dicen en las tiendas que tengo que usar productos diferentes. Sivanto no es igual a estos productos. Definitivamente encaja dentro de una estrategia de rotación. Ustedes pudieron ver una lámina ahí que decía, de acuerdo al modo de acción, podemos rotar y podemos trabajar de repente o un imidacloprid, después un Sivanto, o un diametoxan y después un Sivanto. ¿Cuál es lo más importante de esto? Es que mientras más nos acercamos a la etapa de floración, pues tenemos que hacerle menos daño a los insectos benéficos. Y Sivanto encaja preciso en esta etapa porque no daña la fauna benéfica y tiene un buen control sobre ninfas y adultos. Otra de las preguntas, Rolando. Sivanto, usted habló de ninfas 1, ninfas 2, que cuando había una gran población teníamos ahí pues ataques más severos. ¿Controla ninfas, controla adultos, solo adultos o solamente ninfas? Controla ninfas y adultos. Nosotros hicimos el hincapié sobre la ninfa 1 y la ninfa 2 porque cuando nosotros entramos al campo son los insectos que la jama no los va a agarrar o la red entomológica no los va a tomar. Son muy pequeños y lo que hacemos ahí nosotros es una evaluación sacudiendo las plantas de una forma rápida. Siempre y cuando haya un poquito de agua en el campo, vamos a ver que se empiezan a caer las ninfas. Pero Sivanto controla estos dos, todos los estadios ninfales, hasta el estadio 5, y también el adulto. Entonces, se convierte en la herramienta para controlar ninfas y adultos en el cultivo de arroz a la dosis de medio litro por hectárea. Ingeniero Rolando Silva, ya tengo fumagina en mi chacra. ¿Sivanto me va a ayudar a controlar la fumagina? ¿Qué puedo hacer? Cuando tenemos fumagina en el campo,
es un problema de hongo. Nosotros lo que estamos recomendando ahí es aplicar, evaluar primero, si tenemos ninfas, tenemos que hacer la aplicación de nuestro insecticida Sivanto más un aceite agrícola, pero le adicionamos nuestro fungicida Antracol, que trabaja muy bien en este caso, sobre este hongo. Creemos, y durante la experiencia que hemos cogido a través del tiempo, en campañas anteriores, cuando se presentó fuerte la fumagina, cuando tenemos esos momentos de una fumagina fuerte, pues también la sistemicidad de los productos baja. Definitivamente nosotros tenemos que tener una planta que esté abierta, que tenga área foliar donde pueda penetrar el producto y donde pueda traslocarse, así como dice el perfil técnico, a través del xilema para poder moverse a través de las hojas y poder controlar a ninfas y adultos. Por lo tanto, tenemos que hacer aplicaciones de nuestro Sivanto más aceite agrícola y nuestro fungicida Antracol a 1 kilo por cilindro hectárea. Ingeniero Silva, mi arroz está llenando y en este momento aplico un fungicida, aplico un producto que tiene potasio. ¿Puedo mezclar Sivanto? ¿Con qué puedo mezclar y con qué no? Sí, se puede mezclar Sivanto. La recomendación acá es siempre hacer las aplicaciones muy temprano. Se puede mezclar con los diferentes grupos que hay en el mercado, grupos químicos, y tiene buena visibilidad, ¿no? Con los potasios, con otros insecticidas, podemos trabajarlo a nivel de campo. Si hay algún producto que nosotros a veces no recomendamos, es de acuerdo a lo que se van a aplicar con respecto a los abonos foliares, porque pueden tener alguna reacción. Pero en este caso, Sivanto, con todos los productos en esta etapa puede aplicarse. Ingeniero, mi arroz está volteando. ¿La fumagina me puede afectar? ¿Debo de aplicar en ese momento? Acá tendríamos que ver qué cantidad tenemos ya de volteado del arroz, porque si nos faltan 10 o 15 días para cosechar, tendríamos que ver qué niveles o qué presión de Sogata hay. Si es que no tenemos, y dependiendo de la variedad también, podemos quizás ya no aplicar en el campo. Acuérdense del tema varietal. Las variedades, hay variedades en la costa que se han sembrado este año y que están resistiendo al tema de Sogata. Y hay variedades de costa que sí están teniendo problemas. Entonces tendríamos que ver la variedad, tendríamos que ver cómo está la presión de Sogata para poder decidir una aplicación. Ingeniero, en la última etapa del cultivo, la forma como se mueve el agua y los nutrientes dentro de la planta cambia, la sistemia cambia. ¿Sivanto se puede aplicar en ese momento? Así es. Los ensayos nos dicen de que tenemos nosotros un producto que también tiene efecto de derribe. Entonces, si tenemos todavía una planta traslocando, la actividad probablemente baja ya cuando tenemos una planta llena, una panoja llena, donde la hoja bandera es la que se encarga de acabar de llenar el grano, pues tenemos una planta activa verde, todavía hay movimiento. Hasta ese momento podemos trabajar el Sivanto. Quizás más adelante, cuando ya está en amarillamiento total, definitivamente ya no se puede recomendar un producto que tenga sistemia, porque la sistemia bajó totalmente. Entonces, eso va a depender de en qué momento. Si hemos trabajado bien nuestro cultivo, nosotros hemos hecho buenos controles de plagas, buenos controles de enfermedades, esa planta va a estar verde hasta el final de la cosecha, está activa. Entonces, podemos determinar o podemos tomar como acciones para poder manejar el Sivanto en estas etapas. Ingeniero Silva, dentro de su recomendación usted mencionó Tritec. ¿Por qué tendríamos que aplicar Tritec? Y la otra consulta del agricultor es, ¿lo puedo aplicar cuando mi arroz se está llenando? Sí, porque el Tritec controla el Tritec controla por sofocación, y nos ayuda a controlar también las ninfas, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4. Entonces, es un aceite agrícola que
tiene la performance para poder trabajarse y poder ayudarnos a controlar, en este caso, insectos plaga, como es la Sogata, y también trabajar como coadyuvante para lograr tener uniformidad de aplicación en el cultivo. Nosotros lo recomendamos con Tritec porque hemos encontrado de que tan luego el Tritec entra en contacto con esta ninfa 1, sofoca y la mata, o sea, la asfixia. Y el ingrediente activo de Tritec sigue su proceso de sistemicidad para trabajar sobre la planta y sobre los insectos que van a ir a succionar la savia, en este caso de la hoja del arroz. Podemos trabajarlo, no hay ningún problema, y la mezcla la recomendamos en casi todo el cultivo. En inicio de panojado hemos aplicado inclusive con las últimas herramientas de fumigación, que es los drones, donde se aplica casi producto puro, y nosotros vemos de que no hay ningún inconveniente sobre el quemado de hojas o sobre la fitotoxicidad de hojas que puede haber en el campo. He realizado el último abonamiento en mi cultivo de arroz. ¿Puedo aplicar Sivanto o cuándo puedo hacerlo después del abono? Siempre cuando hablamos de control de alguna plaga, lo principal es evaluar. Entonces, nosotros tenemos que ir de la mano con la evaluación constante. Yo lo mencioné claramente. Definimos una aplicación cuando tenemos umbrales de daño o tenemos poblaciones que nos puedan hacer daño, en este caso Sogata. Si nosotros vemos de que tenemos una presión alta de Sogata, tenemos que definir por la aplicación de Sivanto, que es la herramienta que podemos manejar en mezcla con nuestro título. Pero si no hay poblaciones de Sogata, tenemos que seguir esperando o aplicar lo que la planta en ese momento necesita, como por ejemplo puede estar dañada por algunas enfermedades, hacer la aplicación de nuestros fungicidas que pueden ayudar a controlar estos problemas. La pregunta de un agricultor de Piura. En Piura hace mucho calor, ingeniero. Sivanto podría ser afectado por el clima en una aplicación en zonas calurosas como Piura. No, nosotros la campaña pasada tuvimos temperaturas altas acá, y lo que veíamos sí es que cuando hay temperaturas altas, pues también hay más presión de insectos plaga, hay más reproducción. Entonces, tampoco podemos decir que con el Sivanto vamos a controlar eficientemente cuando tenemos poblaciones grandes y hay condiciones favorables. Por eso es que hablamos de estrategia. Siempre la evaluación nos va a llevar a que si tenemos condiciones ideales con respecto a temperatura y quizás humedad relativa, las lluvias constantes, pues tenemos que hacer aplicaciones oportunas para mantener los niveles de Sogata por debajo de los umbrales de daño y que al final no nos hagan daño en el cultivo de arroz. Entonces, Sivanto lo podemos aplicar siempre y cuando sigamos una estrategia de control. Porque también algunos agricultores pueden decir, no, yo ya tengo una cantidad enorme y quiero apagar el incendio con este producto. Tampoco. Siempre todos los controles se enmarcan dentro de una estrategia. Y la estrategia es llevar el campo sano, llevar con poblaciones bajas y tener un control eficiente de esta problemática. En las aplicaciones que hacemos, siempre ponemos un producto para mejorar el pH, que es la recomendación que nos dan. ¿Cuál es el pH con el cual Sivanto debe trabajar o si es que es necesario la aplicación de este tipo de productos? Nosotros, en todos los productos que manejamos, queda opcional por parte del agricultor la aplicación de correctores de pH. Siempre el agricultor tiende a eso, ¿no? Dice, no, voy a aplicar un corrector de pH. Puede hacerlo o no puede hacerlo. Nuestros productos se estabilizan a cómo se presentan las aguas siempre que vamos a aplicar, y nosotros hemos visto de que en el campo el control es eficiente. Entonces, la calidad de nuestros productos también nos da a que tengamos eficiencia de control con respecto a nuestro portafolio. Hemos aplicado muchas veces sin corregir el pH del agua y el producto funciona o se muestra tal y como es y conforme dicen los porcentajes de eficacia. Entonces, eso queda ya a criterio del agricultor para poder manejar de repente en su mezcla o en su tanque de aplicación la corrección del pH del agua.
Rolando, la última pregunta. Se nos están quedando muchas preguntas. Por un tema de tiempo, estas las vamos a responder por inbox. Pero la última pregunta de este agricultor nos dice, ingeniero, ¿puedo mezclar Tritec, Sivanto y azufre? La misma pregunta dice, ¿debo de aplicar Sivanto, Tritec y un adherente tipo Breakthrough? Esa pregunta es interesante. La recomendación técnica es cuando aplicamos un aceite agrícola, cualquier aceite agrícola, en este caso nuestro Tritec, con Sivanto no apliquemos azufre. El azufre queda descartado. Y lo otro, si ya aplicamos el aceite agrícola, ya no apliquemos cualquier órgano siliconado como pegamento o como coadyuvante en la mezcla de tanque. Siempre hay que tener esos dos criterios bien determinados porque puede ocurrir que se empiece a quemar el campo y el agricultor quiso poner un azufre en mezcla con estos dos productos y ocurrió pues un problema de fitotoxicidad. Al igual que con el órgano siliconado. Ya se utiliza el aceite y solo se deja con el aceite que funciona como coadyuvante. Entonces, no azufre y no órgano siliconado cuando trabajamos con Tritec, con Sivanto o comprobado con bien en el campo. Bien, amigos agricultores, se nos han quedado muchas preguntas, las cuales van a ser respondidas a través del inbox y les haremos llegar a cada uno pues esas respuestas a esas inquietudes que ustedes tienen. También, como les comentaba al inicio de la presentación, pues los agricultores que han conectado primero en esta transmisión de esta capacitación en lo que es el manejo de Sogata en arroz, pues van a tener un vale de descuento que nosotros se lo vamos a comunicar también vía inbox y también para las primeras preguntas que se han realizado en los dos momentos. Pues como ya lo hemos escuchado, Sogata pues es una plaga importante que puede ser complicada si no tomamos las medidas adecuadas. Es muy importante esos esquemas que el ingeniero Rolando Silva conversó. El cuidado de la fauna benéfica que indudablemente aporta mucho dentro del control y tener herramientas como Sivanto con todas esas características, un buen efecto contra ninfas, contra adultos, el respeto sobre la fauna benéfica, la posibilidad de, desde el momento que uno aplica, poder detener la alimentación de esas ninfas y de esos adultos de Sogata, que naturalmente ayuda ya desde el inicio a poder tener un mejor control. Y bajar la incidencia de hoja blanca. En el caso de la fumagina, Antracol como una herramienta para poder también ayudar en el control de la fumagina. Entonces, pues tienen ustedes ahí una herramienta bastante valiosa y dentro del esquema también a un probado holding que nos ayuda pues en la última etapa en donde el control de Sogata va a ser bastante satisfactorio, comprobado y además nos da el plus de controlar también Chinche. Les agradecemos enormemente en nombre de Bayer. Estamos nosotros programando próximas reuniones por este mismo medio para poder tocar diferentes problemas fitosanitarios del arroz y también de otros cultivos. Rolando, tus palabras finales para poder dar por terminada esta primera sesión. Sí, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nosotros como Bayer estamos teniendo comunicación fluida a través de ustedes. Tenemos nuestro teléfono WhatsApp que está en las tiendas de la zona de Chiclayo y así también en las tiendas donde tenemos los distribuidores a nivel del Norte Grande, acá en Chiclayo, en La Selva, en Piura, Sullana, Tumbes. Y bueno, el mío es el 941-700217 para cualquier consulta y podernos contactar para resolver todas sus interrogantes. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Los agricultores del resto de zonas, como es Piura, como es Tumbes, La Selva, Guadalupe, Chepén y todas las zonas arroceras del país, por favor, a través de AgroBayer Perú, les podemos dar nosotros los contactos del asesor Bayer, de los expertos de Bayer en cada una de las zonas, para que puedan tener ustedes también la visita o la asesoría por parte de nuestros ingenieros que siempre están en el campo. Muchas gracias a todos los agricultores por pues, haberse reunido hoy día con nosotros. Esta es una de las primeras reuniones para tratar temas que corresponden pues, al manejo fitosanitario del cultivo del arroz.
Oportunamente les estaremos haciendo llegar las invitaciones para las próximas reuniones. Esperamos pues poder tener también la participación de todos ustedes como el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes.